Buenas, ¿qué tal? Tras bastante tiempo en silencio, me reincorporo presentando algunas de las cuestiones que últimamente estamos trabajando, intentando sacar conclusiones. En este caso es un campo que creo que es nuevo y puede resultar interesante, no solo por la aplicación de la normativa española, ¿no? Del DBHS5, ¿no? De saneamiento, sino sobre todo por el hecho de que Revit parece que este campo lo tiene un poco abandonado, no tiene realmente elementos ni soluciones eh, de desarrollo de esta clase de instalaciones, ¿no? Como en otras ocasiones, pero bueno, sin llegar a un caso así muy específico, porque en este primer vídeo lo que voy a presentar un poco la estrategia general de trabajo, ¿no? A las cuales, por supuesto, en mi versión, ¿no? Las conclusiones que personalmente he sacado al respecto de cómo trabajar con redes de saneamiento bueno, son tuberías que tienen pendiente. Y probablemente por ese aspecto y por también un poco la dinámica de trabajo que propone Revit, pues resulta bastante complejo trabajar con esta clase de redes. No vamos a desarrollar nada así específico, vamos a ver un poco una generalidad y sobre todo en este primer vídeo, bueno, en total creo que haré unos cuatro vídeos, ¿eh? En este caso partimos de la plantilla del sistema, la plantilla métrica, ¿eh? Y empezaríamos desde cero. Pues bueno, sobre todo el, el tema es que básicamente lo que propone Revit o las herramientas que por defecto incorpora, pues bueno, pues no contempla eh, muchas soluciones, o sea, plantea soluciones materiales bastante eh, similares, ¿no? O sea, uniones soldadas, uniones adheridas, pero bueno, todo en base a piezas, a uniones de tuberías que son muy simples, ¿vale? Realmente una arqueta, por ejemplo, un saneamiento enterrado, es un elemento que para Revit resulta complejo. La instalación en sí, luego como veréis por el algoritmo interno que tiene de desarrollo, pues hace que hacer una instalación enterrada sea una cosa bastante complicada, ¿no? Bueno, o por lo menos lo que yo he llegado a descubrir, porque esto no hay una solución estándar, ¿vale? Si nosotros partimos de una red de tuberías, que bueno, en la plantilla aparecen dos tipos de tuberías, ¿no? La normal y de agua refrigerada, pero bueno, partiendo de la normal y empezamos a hacer un trazado desde el nivel, que estaremos en el nivel de fontanería, estará en mecánica seguramente, climatización, plano de referencia, estamos en el nivel 1. Si empezamos a hacer el trazado de esta red, ¿de acuerdo? Del nivel 0, pendiente arriba con un valor de pendiente del 4% para que sea algo realmente visible, y los desfases que aparezcan pueden resolverse pues añadiendo transiciones acodadas o cambiando pendiente. En este caso, bueno, vamos a poner cambiando pendiente, partimos de cero, vamos tal, entonces nosotros vamos haciendo el trazado de red un poco arbitrario. Bien, escape, lo vemos en 3D, pasamos a un nivel de detalle alto para poder ver las piezas, las uniones. Bueno, este es un poco lo que aparece en este sistema de tubería. Aparece la canalización con unos codos muy simplificados y demás para hacer esa red. Si nosotros, la instalación convencional de saneamiento que solemos utilizar, pues bueno, habitualmente es en PVC. Nosotros tendremos, para poder trabajar con estas redes, tendremos que crear nuestros propios sistemas y sus pautas de enrutamiento, como denomina en Revit, creándolas por aquí, ¿vale?
haremos un sistema de tuberías que llamaremos, por ejemplo, PVC-piezas. ¿Vale? Preferencia de enrutamiento, que me salta en otra pantalla y por eso tengo que desplazar los diálogos. Seleccionaríamos en esta plantilla, tendríamos policarbonato de vinilo, serie 40. Este tipo vamos a dejarlo abierto, ¿no?, en lo que son las dimensiones. Y aquí, pues bueno, lo que propone es en los codos genéricos, T genérica y tal. Vamos a cargar las específicas que incorpora Revit para tuberías de PVC. Tendremos que irnos en la categoría de las librerías estándar que incorpora el programa, tuberías, uniones, PVC, serie 40, tipo enchufe, ¿vale? Y aquí elegiremos las piezas codo, las TES, tal, de PVC, todas estas piezas que son las que incorpora. Por ejemplo, ¿no? La incorporamos. Y ahora, para este tipo de tubería de PVC con piezas, tenemos que especificar qué pieza, o sea, el segmento de PVC, el codo que se usará en este sistema de tubería, pues será el que acabamos de incorporar. Aquí se le define al programa, para cuando vaya automáticamente vaya haciendo las conexiones, el tipo de conexión preferido cuando hay una derivación. Hay una derivación, plantea dos soluciones, que es la T o el injerto. La T es una pieza que se incorpora para hacer la derivación, el injerto es como un orificio sobre el propio tubo en el cual se encastra uno sobre otro. En este caso vamos a dejar la T. Daros cuenta que en la selección de aquí condiciona la conexión, lo que es la derivación. En este caso estamos con piezas adheridas, piezas pegadas, la cruz de PVC, la que acabamos de cargar, la transición, ¿no?, cuando hay cambios de sección, diremos también la de PVC, la unión, pues el empalme de PVC, es un manguito de unión, brida en este caso, para PVC normalmente son uniones adheridas, luego en este caso no tendríamos brida, en la plantilla no se incorpora, la brida es la típica unión atornillada y tal, pues en este caso no hay brida, y el tapón extremo de canalización, pues será el tubo tapón de PVC serie 40, ¿de acuerdo? Y estas uniones son válidas para todas las secciones, las dimensiones de diámetros que aparecen, ¿de acuerdo? Aceptamos y bueno, aquí realmente no estamos incorporando nada nuevo, ¿vale? Entramos aquí, empezamos desde cero otra vez, y si hacemos una red equivalente, pues bueno, va a ser una cosa similar. Lo que pasa es que unas piezas, pues bueno, un poco más reales. Bueno, en este caso me he equivocado porque he vuelto a seleccionar el tipo normal. Si selecciono el tabulador, pues selecciono todo el tramo, comienzo, ahora cogeré el tipo de tubería. Bien, volvemos a elegir desde qué cota, bueno, el diámetro, por ejemplo, vamos a ver un tubo de saneamiento, por lo mínimo, vamos, eso se puede modificar, ¿no? Partimos desde la cota 0, decimos que es pendiente arriba con el 4%, pues, y vamos seleccionando, y como veis, si os fijáis, la línea discontinua pues da un poco el vector, pero luego cuando pincho, realmente el tubo se eleva ligeramente. Eso quiere decir que está cogiendo la pendiente que corresponde. Y los codos son distintos, esos codos ya son soldados, ¿no? Responden a un patrón soldado. Si quiero cambiar la pendiente, simplemente, pues en este caso, pues cambio aquí la pendiente, ¿vale? Y va surgiendo, ¿de acuerdo? Este es el sistema un poco con los elementos que hay, pues bueno, uniones de PVC con piezas adheridas. En este caso, bueno, lo que quiero incorporar, o sea, independientemente de que un poco da una muestra de la dinámica de trabajo con piezas adheridas, pues bueno, es crear o bueno, hacer una introducción o la versión de los recursos que he podido trabajar vamos a hacer un nuevo sistema que es con un saneamiento de PVC
con arquetas. Que es algo un poco, porque bueno, yo no intenté buscar algo en la red, la verdad no he encontrado nunca nada y al final pues he tenido que partirme la cara con este sistema porque ha sido, vamos, me ha costado trabajo. Hemos hecho un nuevo sistema que es con arqueta. Los diámetros, pues bueno, podríamos ya a lo mejor aquí decir, mira, no, aquí partimos de conductos a partir de 90 hacia arriba. Lo que tenemos que cargar ahora son las nuevas piezas, es decir, un tubo, un saneamiento enterrado, lleva arqueta. La arqueta, hombre, podríamos decir que la dibujamos de ladrillo, no sé qué, pero realmente para que el sistema MEP entienda que eso forma parte de una red de saneamiento, tiene que entrar dentro de su propia dinámica de trabajo. No es hacer una solera con unos ladrillos, con un enfoscado, no parece que el tema sea, Revit no llegaría a entender que eso es un sistema de saneamiento. Tendríamos que hacerlo con unos codos, con unas tal, que en lugar de ser piezas de plástico, pues serán unos elementos, unas familias distintas que habrá que crear, unos tipos de unión de tuberías distintos. Cargaremos la familia y en este caso, pues bueno, evidentemente Revit no trae y en la red yo no conozco que exista. Y bueno, aquí están los que yo he ido construyendo con el tiempo. El codo, la cruz, la T, el tapón, la transición y bueno, puede haber pozos, puede haber otro elemento y tal, pero bueno, en este caso, bueno, y la arqueta de paso. ¿De acuerdo? Cargaríamos esos tipos de unión y asignaríamos cada caso. Para el codo, pues tendríamos la arqueta que hemos denominado arqueta codo. Aquí los tipos el tipo de conexión en derivación, de una derivación, pues sigue siendo una T. Lo que pasa es que la T es una arqueta en T, una arqueta de derivación. La cruz será la arqueta. No llego a cargarla. Arqueta en cruz. Arqueta, pues se ha escapado. Hay algún problema con esa familia. Bueno, ahora mismo arqueta de transición, cuando hay cambio de sección. La arqueta de paso, que es la arqueta de unión. Brida no existen. Y la arqueta de tapón, que es la arqueta, pues, de fin de línea, que bueno, que quedaría ahí. Bueno, nos va a incordiar un poco esto, pero no quiero entretener ni parar el vídeo para poder hacer el tema de la cruz. Se verá en otro vídeo posterior, da igual. Hemos hecho este sistema de tuberías y volvemos a hacer un trazado aleatorio, ¿no? Tuberías, partimos de 100 de diámetro, aquí haremos un desfase, partimos de la cota 0 y por ejemplo, bueno, pues vamos a hacerlo pendiente abajo, una pendiente generosa, el 4%, ¿de acuerdo? Y tiraríamos hacia abajo. Vamos a hacerlo por aquí, vamos a hacerlo un poco paralelo. Perdón, volvemos al caso de antes. Tenemos que seleccionar el tipo de tubería. Esa me lo va a hacer con piezas, pero ya la siguiente sí me lo hará con arqueta. Bueno, he girado hacia derecha y veis que derecha e izquierda da igual. ¿De acuerdo? Si giramos, veis que la red tiene pendiente, que las arquetas se colocan en su dimensión y tal. ¿Qué ocurre? Habitualmente las piezas que incorpora, las uniones que se incorporan en Revit, pues son piezas que, bueno, responden a una norma, con lo cual exclusivamente los diámetros de las canalizaciones son los que definen su geometría y un poco los parámetros que puedan surgir. En este caso la arqueta, pues no basta solo con las dimensiones de las tuberías, sino tiene que tener más parámetros. Más parámetros como el tan sencillo dice, bueno, que esa arqueta, pues bueno, que se ha ido colocando a raíz del plano de trabajo en esa red y tal, y tiene una profundidad mínima, pues dice, oiga, yo la quiero pues que tenga pues 500. Que tenga mayor altura porque llega al pavimento, es registrable, tal, no sé qué. ¿Vale? Que esa arqueta, por ejemplo, suponga un resalto. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, estamos en milímetros.
en este caso, en la familia no se puede distinguir cuál es la entrada y cuál es la salida. Revit un poco elige aleatoriamente cuál es el que corresponde. Entonces, pues bueno, que exista un resalto en esa unión, ¿vale? Este tubo que llega pues está más alto que el tubo porque por algún tipo de cruzamiento. Bueno, lo mismo que he puesto 100, podemos poner 300. Ocurre 300, llega casi arriba, a lo mejor esa arqueta tiene que ser más profunda para que llegue, ¿de acuerdo? El tema es que es un tipo de unión que necesariamente tiene que ser parametrizado, ¿no? En mayor o menor medida. La parametrización de estos elementos es bastante compleja, ¿eh? Entonces, pues claro, la estrategia que os propongo, ya veréis que bueno, tiene sus límites, no es totalmente versátil a todas las cosas que habitualmente se construyen, ¿eh? Supondrán ciertos cambios, ¿no? Lo otro, este codo podríamos cambiarlo a una arqueta codo, pero bueno, ha dado un error, no es posible utilizar ese elemento efectivo. ¿Y eso por qué? Es bastante... Claro, bueno, yo he llegado a descubrir esto un poco a base de trabajar con el sistema y descubrir un poco cómo va esto. Si lo hubiésemos hecho del tirón, es decir, si nosotros, por ejemplo, incluso yo creo que si nosotros borramos esta, la pasamos a tubería de arqueta y la unimos con sí me lo coloca. ¿Qué ocurre? Revit tiene un algoritmo interno por el cual el plano de referencia sobre el que construye la unión lo va determinando en base un poco pues, a las directrices de esas tuberías. Si son dos, pues el tema 2 sí define un plano. Y bueno, pues quizá en este caso no, porque las familias, ya veréis porque en uno de los vídeos lo que desarrollaré será una familia, ¿no? Para que veáis un poco cuál puede ser la estrategia de trabajo para crear este tipo de elementos. En el caso del codo no, pero en el caso, por ejemplo, cuando hay la arqueta en T, la arqueta en derivación o la arqueta de cruce, una arqueta en cruz, el algoritmo es bastante complicado. Entonces, pues, hacerlo versátil al 100%, yo no he dedicado tanto tiempo a eso y con lo cual no me ha merecido mucho la pena, ¿eh? Entonces, pues bueno, os voy a proponer una estrategia para que resulte versátil y sin tener que dedicar mucho tiempo a desarrollar una familia muy operativa. Sería realmente bastante compleja, ¿no? Tiene bastante trigonometría dentro la parametrización de sus elementos, ¿de acuerdo? Los codos, habitualmente, por ejemplo, pasa lo mismo, o sea, tú puedes coger y puedes seleccionar. Bueno, en este caso he convertido ese codo por error, porque aquí es de arqueta y total. Bueno, pues esta arqueta me ha integrado, como veis, una arqueta en T, ¿eh? Con lo cual, una arqueta en T, pero si os dais cuenta, esa arqueta no ha quedado horizontal, lo que os decía por el plano de inserción. No ha quedado horizontal. Perdón, horizontal, vertical, ¿no? No corresponde, lo cual es extraño. Entonces, yo las arquetas pues las he creado parametrizadas por ser un parámetro que es la directriz y tal, con lo cual esta arqueta la puedo seleccionar, darle un poco la pendiente del tubo de entrada, que es 402, entonces me lo gira, entonces sí quedará, no es 402, porque tampoco es exactamente el 40. En este caso se ha quedado en 4. En este lo hemos dicho que 4. Y este de aquí, 3,90 y tanto. Es un poco complejo conocer, o por lo menos yo no he llegado a reconocer e identificar completamente cuál es el plano de referencia en el cual se insertan las uniones. Entonces hay que hacer un poco una cosa un poquito, bueno, ya lo enseñaré cuando os construya uno de estos elementos. Pero bueno, en este caso, como veis, se puede colocar así. Si dividís la estrategia que sigue el sistema, si dividís una canalización, integra una arqueta de paso. Si seleccionáis un tubo y tiene un extremo abierto, podéis colocar, al taponar, se coloca una arqueta tapón.
En este caso salía una arqueta en T. Y bueno, y podríamos colocar una arqueta en cruz. También podéis coger y integrar elementos en la tubería. Por ejemplo, nosotros instalaciones, unión de tubería, arqueta en cruz. Y entonces en este caso se coloca una arqueta en cruz. ¿Qué ocurre? Pues ha quedado girada, con lo cual existen por defecto unos elementos que permiten girar la arqueta y se ubica de una forma correcta. ¿Vale? Estos dos casos nos pueden servir de referencia, estas dos arquetas que tenemos de aquí. ¿Qué ocurre cuando queremos unir? Claro, si nosotros entramos y vamos ahora a darle continuidad a estas derivaciones, a estos cruces, si partimos del tipo tubería en arqueta, lo primero, si nos despreocupamos un poco, saldrá un Cristo, ¿vale? Por ejemplo, aquí ingieren varios tubos. Será pendiente arriba, el trazado, vamos a darle un 2% de pendiente y tal. Claro, esto va a intentar conectar desde el desfase -1 tal, con lo cual hará error. Saldrá un error, ¿por qué? Porque no conecta o no sale por petenera, no va a funcionar. ¿Qué ocurre? Hay que coger y decir que herede elevación, es decir, sobre el punto que seleccionemos, pendiente arriba. A mí normalmente cuando en tuberías con pendiente me gusta utilizar todos esos recursos. Esto hay que ver cada caso. Cada pendiente herede elevación, entonces ya sí partimos de aquí. Pero también dará un error. Bueno, este sale perpendicular, podrías intentar salir inclinado. Bien, va a salir, en esta ocasión ha salido correcto. Y ahora sigo pendiente arriba. Y claro, como estamos en arqueta tal, todo irá. Otra de las opciones que permite la parametrización de uniones, lo mismo que en los codos. Si tú cambias la dimensión de un tramo, ¿no? El codo pues incorpora las piezas, en este caso incorpora la transición, incorpora tal, no sé qué. Es, imaginaros, aquí va reuniendo, esto va caído abajo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo cambio esta arqueta, que aquí en gris te aparece la dimensión de 600 por 600, ¿vale? De medida exterior, ingieren dos tubos de 100, pues bueno, es constructivamente, y la norma, el DB lo recoge, ¿no? Y siempre se ha hecho así, según la dimensión del tubo, pues esto tiene que cambiar, para que tenga una coherencia constructiva, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, si ponemos ese tubo, lo pasamos a 125, he visto que la arqueta ha cambiado de dimensión, o sea, requiere redimensionarse. Esa arqueta ha pasado a ser de 700 por 700 medida exterior. Tiene un grueso de pared, que también está parametrizado, que dice, bueno, está de 100, de 10 centímetros de grueso de pared. Quizá un poco escaso, pero bueno, un poco creo yo que esto hay que ser, vamos, muy fidedigno con lo que es la realidad constructiva. Es un esquema de una instalación. Si cambio, por ejemplo, este tubo de aquí, lo pasamos a 200, pues las arquetas tienen que redimensionarse según dice el código. Pues bueno, pues la arqueta tendrá que tener una dimensión de 800 por 800 para que pueda ingerir ese tubo. Se han quedado un poco cortas, pues bueno, lo mismo. Subimos la altura, le damos 500, vamos, lo que requiera el caso concreto, ¿vale? Para que el tema funcione. Bien, pues en los vídeos restantes la idea es, por un lado, explicaros cómo podéis crear vuestras propias familias de uniones de tubería, partiendo haremos, no sé si la T o la T un poco compleja, pero el codo, podríamos hacer el codo, que es quizá la más simple. La arqueta de paso, las otras son esas son muy sencillas, no tiene apenas interés. Y en otro vídeo haremos cómo hacer el cálculo, ¿no? Cómo poder hacer un cálculo, haremos un esquema de una instalación y cómo poder hacerse el cálculo conforme, y una estrategia un poco que es válida también, no solo para temas de saneamiento, sino para otro cálculo de redes, ¿no? A través de tablas y demás, ¿no? Pues cómo se puede
transponer esa herramienta de cálculo a Revit y que podáis utilizarlo pues, bueno, para otras muchos desarrollos numéricos de una forma sencilla y totalmente fiel y adaptada a la normativa de cada país o de cada lugar y demás, sin mucha complicación. Bueno, pues nada, por último quiero agradecer a muchos de vosotros, ¿no? que habéis visto mis vídeos, ¿no? Las muestras de agradecimiento y contactos personales que habéis tenido, habéis molestado en intentar localizarme, aunque la verdad es que no soy muy atento a lo que aparece en los vídeos, no lo hago un poco pues a ratillos, ¿no? Pero bueno, no me gusta compartir las cosas que se descubren y los aspectos que un poco resultan singulares, ¿no? Y más sobre todo en el entorno un poco local, ¿no? Pues nada, ya nos vemos en otro momento. ¿De acuerdo? Hasta ahora.